La noche que perdí mi trabajo, mi hermana gritó por el préstamo de su coche. Mamá asintió, papá me expulsó, Camila necesita la casa más que tú. Callé sobre mi empresa y mi casa de playa. Esa noche, creyeron despojarme, pero en realidad les costó todo. La noche que mi familia me echó, yo tenía una empresa valorada en $3.2 millones de la que ninguno de ellos se había molestado en preguntar. Mi hermana gritó sobre un préstamo de coche. Mi madre asintió. Mi padre empacó mi maleta. Me quedé allí pensando, este es el error más caro que jamás cometerán. Permítanme empezar 4 horas antes. La sala de conferencias en el piso 11 de la oficina de Meridian Group en el centro de Portland tenía una pared de ventanas que daban al oeste. Y a las 4:47 de la tarde, un martes de octubre, el cielo hacía esa cosa particular que hacen los cielos del Pacífico noroeste en otoño, gris, volviéndose morado, volviéndose gris de nuevo. Como si no pudiera decidirse. Mi gerente, Javier, se sentó frente a mí con una carpeta de recursos humanos y la expresión cuidadosa de un hombre que ha pronunciado este discurso antes y lo ha odiado cada vez. Yo ya sabía lo que había en la carpeta. Lo había sabido durante 6 semanas, de la misma manera que sabes que se avecina una tormenta porque la presión del aire baja y los pájaros se callan. Meridian había estado perdiendo contratos desde la primavera. La reestructuración era inevitable. Mi puesto, analista financiero senior. 8 años. 2 ascensos, no. Javier dijo la palabra eliminado. Dijo puesto antes para suavizar el golpe. Mencionó la indemnización. 8 semanas, beneficios completos hasta fin de año. Sus manos permanecieron planas sobre la mesa todo el tiempo. Con las palmas hacia abajo. El lenguaje corporal de un hombre que se esfuerza mucho por no parecer una amenaza. Le di las gracias. Eso era lo profesional, y yo era una profesional. El silencio es una postura, y la gratitud es una mejor. Lo que no le dije a Javier, porque no era asunto suyo, es que tenía una reunión el jueves con mi abogado, Daniel Herrera, sobre una oferta de adquisición para una empresa que había cofundado hacía 4 años. Lo que no mencioné, el pliego de condiciones en mi correo electrónico, que había leído 3 veces esa semana. Lo que no dije, es que ya había empezado a pensar en Meridian Group en tiempo pasado. Conduje a casa por la Sunset Highway con la carpeta en el asiento del pasajero. Los documentos de adquisición estaban en la encimera de mi cocina. Los números, si el jueves salía como esperaba, eran significativos. Mi familia no sabía nada de ello. Elena Pérez prepara pollo asado los martes. ¿Lo ha hecho durante 20 años, o cerca de eso? Un ave de supermercado, normalmente del Safeway en Canyon Road, con judías verdes de lata y panecillos de la sección del congelador. Crecí comiéndolo, e incluso ahora, al entrar en la entrada de la casa a la que me había mudado hace 8 meses, un arreglo temporal, solo hasta que encontrara el apartamento adecuado, todos habían acordado que el olor me llegaba a través de la puerta del garaje. Automático. Molecular. La sensación de llegar a un lugar que se supone que es seguro. La Honda CR-V de Camila estaba en la entrada junto al Accord de mi madre Elena, ambas en casa. 3 cosas que noté al entrar, en ese orden. La mesa de la cocina ya puesta, la televisión apagada, inusual, y las manos de mi padre Ricardo cruzadas frente a él, como las cruza cuando ha tomado una decisión y está esperando para anunciarla. Me senté. Dije, tengo algunas noticias sobre el trabajo. Dije, Meridian se está reestructurando. Mi puesto va a ser eliminado. No terminé la frase. El rostro de Camila cambió, no a preocupación, no al suave reajuste de facciones que diría, ¿estás bien? ¿Tienes miedo? ¿Qué necesitas? Cambió a algo más. Algo más rápido y reflexivo que la simpatía. Dijo, ¿quién va a pagar el préstamo de mi coche ahora? La mesa se quedó en silencio. Mi madre Elena dejó su tenedor. No lo tiró. Lo dejó deliberadamente, en el borde de su plato. Miró a Camila, y luego me miró a mí, y la vi decidir algo. Las manos de mi padre Ricardo permanecieron cruzadas. Soy buena leyendo el ambiente de una habitación.
Es la habilidad que desarrollas cuando creces como la hija que resuelve las cosas. La que lleva la cuenta. La que llamas cuando los números no cuadran. Leí esa habitación en el tiempo que tardé en exhalar. 3 cosas quedaron claras. En ese orden. El préstamo del coche de Camila, $610 al mes. Una Honda CR-V que había financiado sin codeudor, solo porque yo había avalado sus ingresos al concesionario, nunca había cabido realmente en el presupuesto de Camila. Mis padres habían estado contando con mi presencia en esta casa como un edificio cuenta con un muro de carga. Y en el momento en que ese muro pareció agrietarse, no preguntaron si el muro estaba bien. Mi madre Elena dijo, es solo temporal, cariño, hasta que te recuperes. Lo dijo suavemente. Eso era lo de mi madre, siempre era suave cuando ya había tomado una decisión. La suavidad no era un consuelo. Era el cierre de una puerta, acolchada para que no oyeras el clic. Mi padre Ricardo desdobló las manos. Se echó hacia atrás de la mesa. Dijo, con la voz que usaba para las decisiones que ya se habían tomado, tu hermana necesita esta casa más que tú ahora mismo. Eres ingeniosa, Valeria. Siempre te las arreglas. Subió las escaleras. Me senté en la mesa con mi madre Elena y mi hermana Camila. Camila estaba hurgando en su panecillo. No me miró. Mi madre Elena volvió a llenar su vaso de agua. Oí el sonido de la cremallera de mi bolsa de lona desde arriba. El sonido de los cajones abriéndose. Mi padre Ricardo había estado en mi habitación exactamente 3 veces en los 2 años antes de que me mudara de nuevo, una para arreglar el ventilador de techo, 2 para ayudar con los muebles. Y ahora estaba en ella empacando mis cosas un martes por la noche porque su otra hija necesitaba más la casa. He pasado mucho tiempo en los meses desde entonces dándole vueltas a ese sonido. La cremallera, los cajones, el hecho de que supiera dónde estaba todo, lo que significa que debió haber buscado. Bajó las escaleras con la bolsa y la llevó al porche delantero sin mirarme a los ojos. Esa es la parte a la que sigo volviendo. No las palabras fueron malas, pero las palabras son algo a lo que puedes responder. Fueron los ojos. La ausencia deliberada de ellos. La luz del porche estaba encendida. La calle estaba tranquila, como lo estaba Aberton a las 6 de la tarde en octubre. Algunos coches. Un perro en algún lugar. El cielo del color del hormigón viejo. Recogí la bolsa. Pensé en el jueves. En la oficina de Daniel en el Pearl District. El 14º piso. La vista de la ciudad en la que había construido mi carrera. Pensé en el pliego de condiciones. Y en el número que aparecía en él. Y en la carpeta que seguía en el asiento del pasajero. Mi familia acababa de entregarme mi bolsa y me dijo que me las arreglara. Había pasado 6 meses construyendo la salida. Simplemente no sabía que serían ellos quienes abrirían la puerta. Marcos Soto ha vivido en el mismo apartamento en NW Lovejoy durante 6 años. Y lo primero que hace cuando llegas en crisis es hacer té. No pregunta si quieres té. No ofrece. Llena la tetera y la pone a calentar. Y para cuando te has sentado y te has quitado el abrigo, hay una taza frente a ti. Yorkshire Gold. 2 minutos de infusión. Un poco de leche. Aprendió a hacerlo de un colega británico hace años. Y nunca volvió a cambiar. Me senté en su sofá con la bolsa de lona a mis pies y le conté lo que pasó. Lo mantuve en secuencia. La sala de conferencias. Javier. La carpeta. El viaje a casa por la Sunset Highway. La mesa. La primera pregunta de Camila, que no había sido una pregunta sobre mí. Marcos se sentó frente a mí en el sillón que tiene desde la escuela de posgrado, el que tiene el brazo pegado 2 veces, y escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Miró su propia taza. Luego dijo, Valeria, has sido su salida de emergencia durante 15 años. En el segundo en que necesitaste la puerta, cambiaron la cerradura. Me quedé mirando el té. No respondí. No porque la frase no fuera precisa, lo era,
sino porque algo de escucharla en voz alta la hizo más pesada de lo que había sido dentro de mi propia cabeza, donde la había estado llevando durante años sin nombrarla. Dije que arreglaría la situación del apartamento esta semana. Marcos dijo: «Está bien». Nos quedamos allí un rato con la lluvia golpeando sus ventanas. Y pensé en 2005. Yo tenía 15 años el verano en que la empresa de suministros de construcción de mi padre Ricardo quebró. Sé la palabra técnica para lo que pasó: sobreapalancada, subcapitalizada, atrapada en el lado equivocado de una desaceleración en los permisos de construcción comercial, porque lo investigué después, porque entender el mecanismo fue lo único que me ayudó a dejar de tenerle miedo. Lo que recuerdo de ese verano, la forma en que las voces de mis padres cambiaban cuando pensaban que yo estaba dormida, las llamadas que llegaban antes de las 8 de la mañana, mi padre Ricardo sentado en la mesa de la cocina a medianoche con papeles extendidos a su alrededor, sin tocarlos. Solo sentado. La particular quietud de un hombre que se ha quedado sin ideas y está esperando que llegue una diferente. ¿Agosto? Bajé a las 6 de la mañana a buscar agua y lo oí decir a mi madre Elena que podrían perder la casa. No sabía que yo lo había oído. Volví a subir y me senté en el borde de mi cama, e hice lo que hacía cuando necesitaba pensar. Conté el dinero de mi cuenta de ahorros de 18 meses de empacar comestibles en el Safeway de Canyon Road, $212. Lo que era el pago de la hipoteca, aproximadamente, por el sobre que había visto en la encimera, no lo sabía exactamente, pero más que eso, mucho más. Puse $200 en un sobre. Escribí «para la hipoteca» en el exterior, y lo dejé en su almohada antes de que se levantara. Lo cobró. Lo sé porque el sobre había desaparecido al anochecer, y a la mañana siguiente él estaba más callado de una manera diferente, no la quietud de un hombre que se había quedado sin ideas, sino la quietud de un hombre que había recibido ayuda de un lugar que no iba a mencionar. Lo cobró también el mes siguiente. Y el mes después de ese, 11 meses, $200 cada uno, hasta que la deuda de la empresa se reestructuró y la crisis inmediata pasó. Nunca preguntó de dónde venía. Nunca dije nada. Aprendí algo ese año. El silencio no era gratitud. El silencio era conveniencia. Reed Analytics, LLC. Hace 4 años, cuando tenía 30, mi colega Sebastián Silva había desarrollado una herramienta de modelado financiero para bancos regionales. El tipo de software que predecía el riesgo de impago de préstamos con más precisión que cualquier cosa que los bancos medianos pudieran permitirse licenciar de los grandes proveedores. Buen producto. El problema era que Sebastián era ingeniero, no empresario, y no tenía capital ni idea de cómo conseguirlo. Yo tenía ahorros. Tenía la competencia específica para entender exactamente lo que él había construido y lo que valía. Tomé el 60% de las acciones a cambio de ambos. ¿Por qué el 60 y no el 50? Porque quería el control. Había pasado suficiente tiempo de mi vida profesional cediendo ante salas llenas de gente que era segura de sí misma en lugar de tener razón. El 60% significaba que las decisiones eran mías. Puse Reed Analytics a mi nombre porque era mi capital y mi riesgo. Lo mantuve en secreto en casa por la misma razón por la que mantuve en secreto los $200 en 2005. En el momento en que mi familia supiera que tenía recursos, esos recursos se convertirían en suyos para asignar. Esa no era una evaluación cínica. Era una observación empírica de 15 años. Hace 3 años, el primer año completo de ganancias de la LLC, obtuve una distribución de $340,000. Compré la casa en Cannon Beach, una propiedad costera, de 2 dormitorios en un acantilado sobre la playa, revestida de cedro, el tipo de lugar que huele a sal, a abeto Douglas y a leña vieja. La puse únicamente a mi nombre. Mi madre Elena se quedó allí 2 veces. Mencionó, ambas veces, que la casa de playa de su amiga era encantadora. Valeria, realmente deberías encontrar algo así algún día. Dije que lo investigaría. 6 semanas antes de la noche en que mi padre Ricardo empacó mi maleta, una empresa fintech mediana de Austin, competidora de Meridian, de hecho, envió una carta de intención para adquirir Reed Analytics LLC. La oferta, $3.2 millones por toda la empresa. Contraté a Daniel Herrera esa misma semana. Daniel es el tipo de abogado que lee todo 2 veces y hace la pregunta que esperabas que no hiciera,
y le he confiado mi vida financiera durante 3 años precisamente por esa razón. Revisó el pliego de condiciones, calculó los números, identificó 2 problemas estructurales que tardamos una semana en corregir, y me dijo que estábamos ante un cierre limpio en 45 a 60 días. Incorporé una cláusula en la estructura del acuerdo. Daniel la llamó una opción de compra familiar. Lo que significaba en la práctica, si la activaba antes del cierre, $180.000 de los ingresos de la adquisición se redirigirían a una cuenta de garantía, pagaderos en 2 desembolsos, $167.000 al servicio hipotecario de mis padres. Lo que saldaría el saldo restante de la casa en Beaverton, $13.000 a Camila, lo que saldaría el préstamo de la Honda CR-V con 4 meses de sobra. No se lo había dicho a mi familia porque quería decírselo en la cena. Me lo había imaginado varias veces, la mesa, la comida, la forma en que mi madre Elena dejaría su tenedor, la expresión en el rostro de mi padre Ricardo. La reunión del jueves con Daniel era para finalizar los trámites y prepararse para la firma. 2 cosas sabía. Conduciendo lejos de esa casa con mi bolsa de lona en el asiento trasero, la lluvia comenzando en serio en la Sunset Highway, las luces de la ciudad emborronándose en mi parabrisas. 1. No tenían ni idea de lo que acababan de hacer. 2. Yo era la única persona en esa entrada que sí lo sabía. El sofá de Marcos tiene una cualidad particular que nunca he podido nombrar, algo entre firme e indulgente, la forma en que los sofás adquieren cuando han absorbido suficientes noches tarde para desarrollar una memoria. Me acosté en él a las 11 en punto del martes con una manta que él había dejado doblada sobre el brazo y miré el ventilador de techo girando lentamente en la oscuridad y catalogué lo que tenía. La bolsa de lona, mi coche, mi portátil, que tuve la presencia de ánimo de coger de mi habitación antes de que mi padre Ricardo terminara de bajar, mi teléfono, el número de Daniel, el pliego de condiciones en mi correo electrónico, que no había borrado. Que de hecho había leído 3 veces la semana pasada mientras estaba sentado en el garaje de estacionamiento de Meridian comiendo el almuerzo porque no quería que nadie en la oficina lo viera en mi pantalla. Que no tenía un lugar donde vivir después de esta semana. Un salario a partir del lunes. Una respuesta clara a la pregunta que Marcos había hecho suavemente, cuidadosamente, de la manera en que preguntaba si yo estaba bien. Le dije que estaba bien. Apagó la luz del pasillo y se fue a la cama. Me quedé allí unos 20 minutos. La lluvia había parado. Alguien en la calle de abajo paseaba un perro, el clic de las uñas en el pavimento, y luego eso también se fue, y el apartamento era el silencio particular de una ciudad que no se ha dormido del todo. Me levanté, me puse los zapatos y bajé al garaje. Me senté en mi coche durante 8 minutos. Lo sé porque miré el reloj cuando entré y de nuevo cuando salí. Puse las manos planas en el volante, con las palmas hacia abajo, y respiré. Eso fue todo lo que hice. El garaje olía a escape y a hormigón húmedo, y al tenue dulzor industrial del limpiador de desagües que la empresa de gestión usaba los martes, lo cual sabía porque había aparcado aquí una docena de veces visitando a Marcos, y siempre olía así los martes por la noche. No lloré. Quiero ser clara al respecto. No porque llorar hubiera estado mal, sino porque no fue lo que pasó. Lo que pasó fue algo en mi pecho que se sintió como un puño, abriéndose y cerrándose, y respiré contra ello hasta que se detuvo. 8 minutos. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Daniel. ¿Sigues en pie para el jueves? Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Por supuesto. ¿Estás bien? Escribí, lo estaré. Lo envié. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y me quedé allí un minuto más, mirando nada en particular. No respondí a su pregunta. El silencio es una postura, y lo estaré era una mejor. Miércoles. Estaba en una cafetería en NW23 a las 8:15. Con mi portátil abierto y un gran café de goteo que no probé. Reservé un estudio amueblado en NW Portland, a 2 cuadras de la cafetería. Dio la casualidad de que era un contrato de mes a mes. Mudanza el viernes, $1,000, $850 al mes. Las fotos mostraban suelos limpios y una ventana que daba a un patio. Eso era suficiente. Luego, abrí el sitio web de mi banco y pasé 45 minutos dándome de baja de todo lo que había configurado en la dirección de Beaverton.
La cuenta de pago de facturas vinculada al servicio de Internet de la familia, que había puesto a mi nombre hace 3 años cuando Comcast les dio problemas a mis padres y yo lo arreglé y nunca lo volví a cambiar. La transferencia recurrente al servicio hipotecario de mis padres, $400 al mes, durante 4 años, algo a lo que volveré, dejé eso por el momento. Necesitaba pensarlo. La notificación de la factura de la luz que llegaba a mi correo electrónico, la cuenta de Amazon Household, 4 cosas en total. Tardé 45 minutos porque quería ser cuidadosa y porque la cautela es mi forma de hacer las cosas. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos de Meridian para confirmar el cronograma de procesamiento de la indemnización. A las 9:47, un mensaje de texto de mi padre Ricardo. Llama a tu madre. Lo leí. Volví a dejar el teléfono. Pedí un segundo café y abrí el pliego de condiciones de la adquisición y lo leí de nuevo. Todo. Cada cláusula. Incluso las que ya había leído hasta que conocí el lenguaje de memoria. A veces lo encuentro clarificador. Leer algo que ya sabes. La precisión de ello. La forma en que cada término significa exactamente lo que dice. No llamé a mi madre Elena. Su silencio después de empacar mi bolsa había sido una postura. La mía era la misma. Marcos preparó pasta el miércoles por la noche. La de caja, con marinara de tarro, de lo que no se avergüenza de una manera que siempre me ha parecido discretamente admirable. Sirvió 2 copas de vino y cenamos en la mesa de su cocina. Y esperó hasta que casi terminamos antes de preguntar, ¿qué vas a hacer con lo del jueves? Dejé el tenedor. Le conté la cláusula familiar, todo. La forma en que no se lo había dicho a nadie excepto a Daniel. La redirección de $180.000. Lo que habría cubierto. Lo que había imaginado en detalle sobre contárselo en una mesa de comedor no muy diferente a esta. Marcos se quedó muy quieto, como se queda quieto cuando está procesando algo que no esperaba. No es un hombre que actúe con reacciones. Sostuvo su copa de vino y la miró. Así que ibas a darles la salida, dijo. Y ellos te entregaron una bolsa antes de que pudieras. Sí. Dejó el vaso. ¿Y ahora? No respondí de inmediato. Conté 3 segundos, hago eso cuando estoy decidiendo algo, hago un rápido recuento interno, ralentiza la parte de mí que quiere moverse antes de que termine de pensar. Tengo una reunión mañana, dije. Me miró por un momento. Luego asintió. Cogió su tenedor y terminó su pasta. Y no insistió más. Y he confiado en Marcos Soto con mi vida profesional durante 9 años. Exactamente por esa cualidad, él sabe la diferencia entre una puerta abierta y una puerta cerrada. Lavamos los platos juntos. Me prestó una toalla limpia y un cargador de teléfono y me dijo que el sofá era mío todo el tiempo que lo necesitara. Dije que estaría en un apartamento nuevo el viernes. Él dijo bien. Jueves. Estaba en el puente Burnside a las 7:40 con mi taza de viaje y la carpeta de adquisición en el asiento del pasajero. Conduciendo hacia la oficina de Daniel en el Pearl District. El Willamette gris y plano debajo. La ciudad hacía lo que Portland hace en las mañanas de octubre. Todo húmedo. Todo apagado. El cielo, del color del yeso viejo. Los carritos de café ya abiertos. Aparqué en el garaje de la 10ª. Me senté en el coche. 30 segundos, no 8 minutos. Ya había pasado los 8 minutos. Mi teléfono mostraba un nuevo mensaje de voz. Elena. Lo miré. No lo reproduje. Puse el teléfono en el bolsillo de mi abrigo y salí del coche y caminé hacia el ascensor. El ascensor tardó 11 segundos. Conte. La oficina de Daniel Herrera está en el piso 14 de un edificio en el Pearl District que fue un almacén en una vida anterior y aún conserva los huesos de ello, techos altos, acero expuesto, ventanas que van del suelo al techo en la pared norte. En un día despejado, puedes ver el monte Odd desde su escritorio. Ese jueves no fue un día despejado. El cielo era del mismo gris plano que había sido toda la semana. Y la ciudad de abajo parecía pequeña y amortiguada. La forma en que se ve Portland cuando las nubes bajan cerca.
Tenía café esperando. Siempre tiene café esperando. A veces me he preguntado si prepara una cafetera fresca antes de cada reunión o si simplemente siempre está en un estado de haber acabado de hacer café. Y nunca he preguntado porque parece el tipo de cosa que sería menos interesante con una respuesta. Me senté frente a él. Abrió la carpeta. El acuerdo de adquisición tenía 4 componentes principales y Daniel me guió a través de cada uno con la paciencia metódica que es su particular don profesional. No lento. Nunca condescendiente. Simplemente minucioso de una manera que te hace sentir que el suelo es sólido bajo cada paso antes de dar el siguiente. La carta de intención firmada. Las representaciones y garantías limpias. El cronograma de asignación de propiedad intelectual, que nos había llevado la mayor parte de una semana poner en orden, ahora correcto. El cronograma de cierre, 45 días a partir de hoy, asumiendo que no haya cambios materiales. Todo estaba en orden. Buscó la segunda carpeta. Más delgada que la primera. Deslizó un solo documento por la mesa y puso su bolígrafo al lado. La opción de compra familiar. 3 páginas. Yo misma había escrito el primer borrador del concepto en una cafetería un domingo de agosto antes incluso de haber contratado a Daniel. Él había pulido el lenguaje y añadido el mecanismo de depósito en garantía y me había preguntado una vez si estaba segura de la estructura. Había dicho que sí. Señaló la línea de firma en la página 3. Esta es la opción de compra familiar, dijo. Firme aquí y se activa. Los $180.000 se redirigen a la cuenta de garantía, pagaderos a los beneficiarios que especificó, Elena y Ricardo Pérez para el saldo de la hipoteca. Camila Pérez para el préstamo del vehículo. Levantó la vista. ¿Quiere que ejecute esta también? Cogí el documento. Leí la primera página. La había leído antes 4 veces hasta ese momento, pero la leí de nuevo. El lenguaje era preciso. La forma en que el lenguaje legal es preciso cuando alguien se ha esforzado en hacerlo así, en lugar de esforzarse en oscurecerlo. Cada término significaba lo que decía. Pasé a la página 2. Conté los párrafos. 1, 2, 3, 4, 5. Pensé en la voz de mi padre Ricardo en la mesa de la cocina. Tu hermana necesita esta casa más que tú ahora mismo. La voz de la decisión. La voz que usaba cuando ya había tomado una decisión y simplemente estaba notificando a la habitación. Pensé en Camila en la parte superior de las escaleras mirando, sin bajar. La cualidad específica de elegir quedarse donde estás cuando quedarse donde estás es una decisión. Pensé en las manos de mi madre Elena sobre la taza de café. Planas, deliberadas, las manos de una mujer manejando la temperatura de la situación. Y el sonido de una cremallera en una habitación a la que no había sido invitada, y 11 meses de depósitos de $200 que fueron recibidos en silencio porque el silencio era más conveniente que el reconocimiento. Dejé el documento. Daniel esperó. Es bueno esperando. Es, en mi experiencia, la habilidad profesional más rara, la capacidad de mantener un silencio sin llenarlo, sin moverse en la silla. Un momento. No mucho. ¿Estás segura? No fue una pregunta. Él sabía que no era una pregunta. Yo sabía que no era una pregunta. Fue la última cortesía, el equivalente profesional de una mano en una puerta antes de que se cierre. Estoy segura. Él retiró el documento por la mesa. Hizo una nota en el margen. Lo puso en una pila separada y pasó a la página siguiente de la carpeta principal sin ceremonia. La forma en que uno pasa una decisión una vez tomada. Pasamos otros 40 minutos en la documentación restante. Firmé 7 cosas. Daniel me guió a través de cada una. El café estaba bueno. Cuando nos dimos la mano en la puerta, dijo que estaríamos en contacto en una semana. Y yo dije, gracias. Y bajé en el ascensor 14 pisos y salí a la 10ª avenida, al aire gris de octubre. Me quedé en la acera por un momento. Una camioneta de reparto estaba al ralentí en la esquina. 2 mujeres con cochecitos pasaron frente a mí hacia el norte. Un ciclista cruzó el paso de peatones con el semáforo en rojo y no miró hacia atrás.
Había esperado sentir algo que no podía nombrar, alguna versión de pérdida o alivio o el peso particular que viene después de una decisión que no se puede deshacer. Lo que sentí en cambio fue ligereza. No felicidad. No vindicación. Simplemente ligereza. La forma en que te sientes cuando has estado sosteniendo una puerta cerrada contra algo pesado y finalmente te retiras y la sueltas. Había pasado 6 meses construyendo esa cláusula. Había imaginado los rostros de mis padres cuando se lo dijera. Había imaginado a mi madre Elena dejando su tenedor y a mi padre Ricardo callándose y a Camila, por una vez, sin nada que decir. Había estado llevando esa cena imaginada conmigo como un elemento en una lista de tareas pendientes. Algo que debía completarse. Una deuda que había decidido pagar en su nombre antes de que supieran que la debían. La lista de tareas pendientes era más corta ahora. Caminé hacia mi coche. Tenía 45 días hasta el cierre. Abrí mi teléfono, y por primera vez en 3 años, busqué apartamentos en Austin. El mensaje de voz de mi madre llegó al tercer día. Estaba desempacando mi bolsa de lona en el estudio amueblado en NW Lovejoy, suelos limpios. Una ventana que daba al patio. Una cocina del tamaño de un vestidor. Lo cual me venía bien, ya que nunca he sido de las que usan la cocina para algo más elaborado que café y comida para llevar recalentada. Había recogido las llaves el viernes por la mañana, me mudé con mi bolsa el viernes por la tarde y pasé el fin de semana comprando las cosas específicas que hacen que un espacio temporal sea habitable. Una buena almohada, una prensa francesa, 2 juegos de toallas que no fueran las ásperas. Mi teléfono mostró un nuevo mensaje de voz. Elena Pérez. Lo reproduje mientras doblaba un suéter. Su voz era cuidadosa, como cuando estaba manejando la temperatura de una situación a distancia. Hola, cariño, soy mamá. Yo solo. Espero que estés bien. No hemos sabido de ti. Tu hermana Camila está mucho mejor. Creo que el estrés la estaba afectando mucho. En fin, llámame cuando puedas. Terminé de doblar el suéter. Dejé el teléfono en la encimera. Había llamado para informar sobre su inversión. Yo seguía siendo el ítem número 1 en el presupuesto de su hogar, solo necesitaba confirmar que yo seguía funcionando. La última frase fue la clave. Tu hermana Camila está mucho mejor. No te echamos de menos. No, tu padre quiere hablar. La actualización con la que empezó fue la condición de Camila, lo que significaba que la condición de Camila era lo que ella consideraba más relevante para mí, lo que significaba que aún no había entendido que yo había dejado de considerarlo relevante en absoluto. No devolví la llamada. El día 14, abrí la aplicación de mi banco y cancelé la transferencia recurrente al servicio hipotecario de mis padres. $400 al mes, 48 pagos, $19.200 durante 4 años enviados discretamente y recibidos en silencio porque ese era el acuerdo al que todos habíamos llegado sin discutirlo nunca. Me llevó 3 clics, 40 segundos tal vez. Puse mi teléfono boca abajo en el escritorio y volví a los documentos de adquisición que había estado revisando, una sección sobre representaciones y garantías que Daniel había marcado para una segunda lectura. Pensé en ello una vez más esa tarde, brevemente, como se piensa en algo que se ha dejado en otra habitación. Luego dejé de pensar en ello. La llamada de Camila llegó el día 21. Llamó a las 6:47 de la tarde, que era después de cenar, lo que significaba que había pensado cuándo llamar. Camila piensa cuándo llamar. Siempre ha tenido buenos instintos para saber cuándo pedir, cuándo esperar, cuándo llegar a algún lugar ya en curso para que la parte difícil haya sido manejada por otra persona. Contesté a la tercera llamada, su voz era alegre de la manera específica en que se pone cuando quiere algo y ha decidido que la alegría es el enfoque correcto. Hola, vale, ¿estás bien? He estado pensando en ti. Dije que estaba bien. Dijo que mamá Elena y papá Ricardo estaban un poco estresados. Dijo que sabía que las cosas se habían puesto raras. Dijo que pensó que realmente ayudaría si volvía a casa a cenar, solo para aclarar las cosas. 3 cosas que su llamada no fue. Una disculpa, una rendición de cuentas, un reconocimiento de que algo había sucedido en absoluto. Una cosa que sí fue, un reclutamiento.
Me necesitaba de vuelta en la casa como un sistema necesita que se le devuelva un componente faltante. No porque me echara de menos, o no solo por eso, sino porque mi ausencia había creado un problema que ella quería resolver, y había decidido que la alegría era la herramienta más eficiente para resolverlo. No puedo ir, dije. Quiero decir, no tiene que ser esta semana. Podríamos hacerlo un domingo. No puedo ir, Camila. Se quedó en silencio. Un tipo de silencio diferente al que esperaba. No dolor, exactamente, sino una recalibración. Había probado el enfoque y obtenido un resultado que no había modelado. Está bien, dijo. Colgó primero. Dejé el teléfono y miré por la ventana al patio. Un vecino con el que nunca había hablado estaba sentado en un banco con un libro de bolsillo y una paloma caminaba en círculos cerca del desagüe. Y la luz de la tarde hacía lo que hace en Portland a finales de octubre, volverse dorada durante unos 20 minutos antes de que el gris volviera. Pensé, ella sabe lo que hizo. Eso fue lo que la llamada confirmó y lo que había estado pensando desde la noche en la cocina. Camila no gritó sobre el préstamo del coche porque fuera desconsiderada. Gritó sobre ello porque había calculado en los pocos segundos entre mi primera frase y su respuesta que gritar sobre ello era el camino más rápido hacia una resolución que no requiriera que ella absorbiera ningún costo. El cálculo había sido erróneo. Pero el cálculo se había hecho. El día 28, mi padre Ricardo envió un mensaje de texto: llama a tu madre. 2 palabras para ella y una para él, que era aproximadamente la proporción que siempre había aplicado a la comunicación en el hogar de los Pérez. Las preocupaciones de Elena se convertían en frases, las de Ricardo en una entrega, él era el vehículo. El mensaje no era suyo. Lo leí. Volví al documento de alcance de la consultoría que había estado redactando para el cliente de Austin. El equipo regional de la empresa adquirente se había puesto en contacto para un compromiso de transición, lo cual era común en acuerdos como este, y yo había pasado 2 noches ajustando los términos. El trabajo era interesante. La tarifa era mejor que lo que Meridian me había pagado. No respondí al mensaje de texto. Los 45 días entre la oficina de Daniel y la fecha de cierre fueron los más tranquilos que recuerdo en mucho tiempo, no vacíos. Lo contrario de vacíos, pero tranquilos en el sentido específico de una vida que pertenece enteramente a la persona que la vive. Me levantaba cuando quería. Trabajaba en cosas que eran mías. Respondía correos electrónicos de Daniel y del equipo de adquisición y de la empresa de gestión de propiedades con la que había firmado para Cannon Beach, que ya había puesto la casa en alquiler y ya tenía los 2 primeros fines de semana reservados. No respondía correos electrónicos de nadie en Beaverton porque no había correos electrónicos de nadie en Beaverton porque aún no habían descubierto que el correo electrónico era una opción. Algunas personas, cuando pierden su influencia, se vuelven más ruidosas. Mi familia se quedó en silencio. Lo reconocí porque yo había estado en silencio de la misma manera durante 15 años y sabía lo que significaba. Significaba que estaban esperando que yo lo arreglara. Yo estaba ocupada haciendo otra cosa. El mensaje de texto de Daniel llegó a las 2:14 de la tarde del día 45. Estaba en la cafetería de NW23, la misma en la que había estado trabajando la mayoría de las mañanas desde que me mudé al estudio, buena luz, wifi fiable, una barra junto a la ventana donde podías poner un portátil y mirar a la calle sin que nadie te molestara. Tenía un americano a medio terminar y el documento de alcance de consultoría abierto en mi pantalla y estaba en medio de una frase sobre los plazos de entrega cuando mi teléfono vibró. ¿Hecho? Confirmación de transferencia. Abrí mi correo electrónico. La confirmación estaba allí. Un número de ruta, un código de referencia, una cantidad en dólares con más dígitos de los que nunca había visto asociados a mi nombre. Lo leí 2 veces. No porque lo dudara, el trabajo de Daniel no dejaba lugar a dudas, sino porque algunos números necesitan una segunda mirada antes de volverse reales. 2.847.400. Neto después de comisiones. Cerré el correo electrónico. Miré por la ventana a NW23. Una mujer paseaba un Golden Retriever que no dejaba de olfatear un parquímetro. Un hombre con un chubasquero desbloqueaba una bicicleta que había estado atada a un letrero durante lo que parecían demasiados días.
El carrito de café de enfrente tenía una cola de 4 personas, lo que era más o menos la media para una tarde de martes de octubre. Cogí mi americano y lo terminé. Luego abrí una nueva pestaña y volví a los listados de apartamentos en Austin que había estado mirando durante 2 semanas. Había encontrado el que quería el día 38, un apartamento de un dormitorio en el lado este de la ciudad, segundo piso, un pequeño balcón que daba a un patio de encinas, suelos de madera en toda la casa, disponible el 1 de diciembre. El alquiler era de $1,640 al mes, lo que era $210 menos que mi estudio de Portland por una unidad un 40% más grande, lo cual era el tipo de aritmética que encontraba discretamente satisfactoria. No había solicitado aún porque había estado esperando que la transferencia se hiciera efectiva. Llené la solicitud, adjunté mis documentos financieros, que ahora incluían un estado de activos muy reciente y muy significativo. La envié a las 2:37, la aprobación llegó en 40 minutos. Reservé el vuelo esa misma noche. Portland a Austin, día 92, solo ida. El día 48 llamó Marcos. Se había encontrado con mi padre Ricardo en la ferretería de Canyon Road, la que está cerca de la casa de Beaverton a la que Ricardo había ido durante 30 años comprando tornillos, masilla y accesorios de repuesto con el propósito específico de un hombre que cree que mantener las cosas es una forma de control. Marcos dijo que lo había visto mal. Cansado de una manera diferente al cansancio ordinario. Mencionó, cuando Marcos le preguntó cómo iban las cosas, que estaban arreglando algunos asuntos bancarios. Entonces le conté a Marcos sobre el pago de amortiguación. Todo, los 400 al mes, los 4 años, la forma en que lo había configurado a través de un servicio de pago de facturas de terceros para que apareciera en el extracto de su servicio como un pago general en lugar de algo rastreable a mí. Le dije que lo había cancelado el día 14. Se quedó en silencio por un momento. 400 al mes, dijo, durante 4 años, 48 pagos, ¿y no sabían que lo recibían? No sabían de dónde venía. Otra pausa. Pude oírle pensar de la forma en que siempre puedo oír pensar a Marcos. No por ningún sonido que haga, sino por la cualidad del silencio, que es diferente de su silencio al hablar, y de su silencio al escuchar, y de su silencio de no estoy de acuerdo pero estoy decidiendo si decirlo. Este era el silencio de un hombre haciendo cálculos que terminaban en algo complicado. Y ahora el servicio está enviando avisos, dijo. Al parecer, y no saben por qué cambiaron los pagos. Saben que la cantidad del pago cambió. No saben por qué. Dejó que eso se asentara por un segundo, luego. ¿Estás de acuerdo con eso? Pensé en la pregunta. Merecía una respuesta real. Sí, dije. Y lo dije de la manera en que había llegado a decir las cosas, no sin costo, pero sin duda. El sí y el costo eran ambos verdaderos y no se anulaban mutuamente. El día 52, Marcos me envió una captura de pantalla sin mensaje adjunto. Era una publicación de Facebook, pública, lo que sospeché que fue un accidente. Camila había etiquetado el nombre del servicio hipotecario para una hipoteca específica, escrito por completo en el cuerpo de la publicación. Junto con una queja detallada sobre los tiempos de espera de su servicio al cliente y lo que describió como una discrepancia de pago que nadie podía explicar. La publicación tenía 11 comentarios. 3 de ellos eran de personas que le recomendaban que intentara llamar más temprano por la mañana. 2 eran de personas que compartían experiencias similares con la misma institución. Uno era de una mujer llamada Sofía que había escrito, «Esto también nos pasó a nosotros», con 2 signos de exclamación. Lo leí una vez. Puse mi teléfono boca abajo en el escritorio. Miré el techo del estudio durante unos 30 segundos, que es el tiempo que generalmente me permito para procesar cosas que son predecibles y, sin embargo, de alguna manera sorprendentes. Habían encontrado la discrepancia. Aún no habían encontrado la fuente. Volví a girar mi teléfono y abrí el portal de la empresa de gestión de propiedades de Cannon Beach. La casa había estado en alquiler a corto plazo durante 3 semanas. Ambos fines de semana próximos estaban reservados. Una familia de Seattle había dejado un mensaje preguntando por una estancia de 4 noches durante Acción de Gracias. Les envié las tarifas y la disponibilidad. Confirmaron en 1 hora. No respondí a la publicación de Facebook de Camila.
Tenía un vuelo que tomar, figuradamente hablando, y ella no estaba en el itinerario. El día 55, le envié un correo electrónico a Daniel para confirmar que todo por mi parte estaba completo. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Todo en orden también por su parte. Archivos hechos. Registros de retención en orden. Su factura procesada a través de los ingresos del cierre según lo acordado. 3 líneas. Sin cortesías más allá de un simple buen viaje al final. Lo cual, de Daniel, era el equivalente a una ovación de pie. Día 58. Marcos y yo caminamos por el Willamette. Era una tarde lo suficientemente fría como para necesitar una chaqueta, pero no tan fría como para ser desagradable. El tipo de tarde de octubre que Portland hace mejor que casi cualquier otro lugar. La luz volviéndose ámbar sobre las West Hills. El río manteniendo el color del cielo. El puente Hawthorne iluminado contra la oscuridad. Caminamos desde el East Bank Esplanade hacia el sur, hacia OMSI y de regreso. Una ruta que habíamos caminado unas 30 veces en 9 años. En diversas configuraciones de crisis y contento. Él tenía un café. Yo tenía las manos en los bolsillos de mi abrigo. Me preguntó si estaba segura de Austin. Los números cuadran, dije. Eso no es lo que pregunté. Lo pensé durante unos pasos. El río se movía lentamente, como lo hace cuando la corriente es más fuerte debajo de lo que parece en la superficie. Construí todo lo que tengo en esta ciudad alrededor de mantener a esa familia unida, dije. No puedo construir lo que viene después en el mismo lugar. Él no dijo nada por un momento. Luego, esa es una buena razón. Es la única que necesito. Caminamos hasta el final de la explanada y volvimos. Una garza estaba de pie sobre una roca cerca de la orilla, de la forma en que las garzas se quedan completamente inmóviles, como si la quietud misma fuera una forma de paciencia en lugar de una ausencia de movimiento. La observé por un momento mientras pasábamos. Marcos preguntó si volvería a Portland. No si volvería a casa, él era demasiado preciso para eso, sino si volvería. Dije que no lo sabía. Dije que Austin era un buen mercado y que el trabajo era interesante y que las encinas fuera del apartamento eran el tipo de cosas que no podías planear pero que te alegraba encontrar. Dije que la casa de Cannon Beach me traería de vuelta unas pocas veces al año para las revisiones de la gestión de la propiedad, si nada más. Él dijo que eso era algo. Dije que sí lo era. Caminamos el resto del camino en el tipo de silencio que no necesita ser llenado, el río oscuro a nuestra izquierda, la ciudad brillante en las colinas a nuestra derecha, y pensé en el hecho de que en 34 días estaría en un lugar donde nunca había vivido. Comenzando algo que aún no había terminado de construir, sin los gastos generales de nadie en mi presupuesto más que los míos. Los números cuadraban, y por una vez, eso no era lo más importante que podría haber dicho al respecto. El mensaje de texto de Marcos llegó a las 11:04 de un martes por la mañana, 89 días después de que mi padre Ricardo llevara mi bolsa al porche delantero. ¿Tu papá está aquí? Lo llamé. Contestó al primer tono. ¿Qué quieres decir con aquí? Dije. Está en mi puerta, lleva como 10 minutos. Miré lo que había en mi escritorio, el alcance de la consultoría a medio terminar. Un café enfriándose. Fuera de la ventana del estudio, el patio con el banco y el desagüe y la paloma que aparentemente había decidido que este particular cuadrado de hormigón valía la pena defender. Está bien. Dije. Parece que no ha dormido o ha dormido demasiado, uno de esos. Me quedé con eso por un momento. Ricardo Pérez tenía 62 años y había estado durmiendo en la misma casa durante 31 años y ni una sola vez en mi memoria se había presentado en algún lugar sin previo aviso. Él planeaba. Él decidía. Él ejecutaba decisiones que ya había tomado. No se sentaba en los porches de otras personas durante 10 minutos esperando a ver qué pasaba. Está bien, dije. Conduje al edificio de Marcos en NW Lovejoy. Tomé el puente Bunside, lo que añadió 4 minutos, pero era la ruta que conocía de memoria, y usé esos 4 minutos para pensar en lo que quería decir y lo que no, que es el mismo proceso que sigo antes de cualquier reunión importante. Mi padre Ricardo estaba sentado en la entrada cuando llegué.
Se levantó cuando vio mi coche, como los hombres de su generación se levantan cuando llega una mujer, automático, entrenado antes de que fuera lo suficientemente mayor como para examinarlo. Llevaba una chaqueta de trabajo de lona y la expresión de un hombre que ha estado despierto desde antes de lo que debería. Aparqué. Salí. No caminé hacia el de inmediato. No sabía dónde más ir, dijo. Lo miré por un momento. Estaba más delgado de cara de lo que recordaba, o tal vez la luz era diferente, o tal vez lo había estado mirando durante 34 años y solo ahora veía claramente lo que siempre había estado allí. Vamos, dije. Caminé hacia el edificio. Marcos nos dejó entrar y nos dio la sala de estar sin que se lo pidieran, cerrando la puerta de su dormitorio con la tranquila eficiencia de alguien que entendía exactamente qué tipo de espacio se necesitaba y había decidido proporcionarlo sin hacer un gesto de ello. Había un vaso de agua en la mesa de café. No le pedí que lo pusiera allí. Simplemente lo había hecho. Mi padre Ricardo se sentó en el sillón de Marcos, el del brazo pegado, y yo me senté en el sofá y esperé, porque Ricardo Pérez había venido aquí y Ricardo Pérez iba a tener que empezar. Habló por los bordes al principio. Esto es lo que hace cuando se equivoca, se mueve desde fuera, se acerca al centro de la cosa oblicuamente, tanteando el terreno. Habló del servicio hipotecario, de las llamadas que Elena había estado haciendo, del historial de pagos que habían solicitado, que mostraba una discrepancia de 4 años que nadie en el banco podía explicar adecuadamente. Habló de los pagos del coche de Camila, que habían estado cubriendo durante 2 meses ya, $610 al mes, lo que dijo sin inflexión pero que aterrizó en la habitación de la forma en que pretendía. Habló durante un rato. Le dejé. Cuando se detuvo, el silencio en la habitación era de los que tienen peso. No sabía lo de la empresa, dijo. Lo sé, dije. Ese es el problema. Me miró. Tenía las manos sobre las rodillas, planas, la misma posición que había tenido en la mesa de la cocina 89 días antes, pero diferente ahora, despojado de la autoridad que la había convertido en una posición de poder entonces. Ahora era solo un hombre manteniendo sus manos en algún lugar para que no lo traicionaran. ¿Cuánto tiempo? Dijo. 4 años. ¿Y la casa en Cannon Beach? 3 años. Nos quedamos allí. Nos quedamos allí. Sí. Algo se movió en su rostro para lo que no tenía una palabra precisa. No vergüenza. Exactamente algo adyacente a ella. Algo que había estado debajo de la vergüenza durante mucho tiempo y que solo ahora salía a la superficie porque se había quedado sin espacio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Dijo. Había pensado en cómo responder a esto. No en el coche. No en los 89 días, sino más tiempo. La forma en que piensas en las respuestas a preguntas que aún no se han hecho porque has estado esperando el tiempo suficiente para saber que vendrán. Porque en el momento en que les dijera que tenía recursos, dije, me habrían hecho responsable de asignarlos. De la misma manera que me hicieron responsable de los pagos de amortiguación que configuré hace 4 años sin decírselo. De la misma manera que me hicieron responsable del préstamo del coche de Camila antes de que terminara de decirles que había perdido mi trabajo. No respondió. Miró el vaso de agua sobre la mesa. 3 cosas sucedieron la noche que empacaste mi bolsa, dije. Iba a contarles sobre el acuerdo de adquisición en la cena. Había incorporado una cláusula en la estructura del acuerdo para pagar su hipoteca y el coche de Camila. Y llamé a mi abogado a la mañana siguiente y la eliminé. El silencio que siguió fue el más largo en la habitación hasta ahora. Tenía una cualidad diferente a los demás, no vacío, sino lleno. Como una habitación está llena después de que algo cae y se rompe. Y el sonido acaba de reverberar. ¿Ibas a? Comenzó. Sí. ¿Y nosotros? Sí. Se cubrió la cara con las manos. No lloró. Ricardo Pérez, en mi experiencia, no llora. Se comprime. Absorbe. Lleva las cosas internamente a la manera de los hombres a quienes se les enseñó que llevar las cosas externamente era un fracaso de carácter. Simplemente se sentó allí con la cara entre las manos por un momento. Lo cual fue lo más cerca que lo había visto de deshecho. Luego levantó la cabeza.
He estado haciéndote eso toda tu vida, ¿no? Dijo. No fue una pregunta. Lo dijo de la forma en que dices algo que sabes desde hace mucho tiempo y has estado esperando, sin ninguna base real para la esperanza, que estabas equivocado. Desde que tenía 15 años, papá. Cerró los ojos brevemente. Los $200, dijo. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y nunca dijiste nada? No. Le di el silencio en el que merecía sentarse. No cruel, ya había terminado con la crueldad cuando llegué a esta habitación, si es que alguna vez había empezado, sino honesto. El silencio decía, esto es lo que hiciste, y ambos lo vamos a reconocer, y el reconocimiento no es lo mismo que el perdón y no pretende serlo. Después de un rato, le conté sobre Austin. Le dije que el vuelo era en 3 días y que el apartamento estaba listo y que el trabajo era interesante. Le dije que la casa de Cannon Beach estaba bajo un contrato de gestión de propiedades y seguiría así. Le dije que el servicio hipotecario de First Pacific tenía un programa de reestructuración por dificultades para prestatarios en su posición y que la persona a quien preguntar se llamaba Delgado en la línea de atención al cliente, lo cual sabía porque lo había buscado 2 semanas antes. Una noche en la que aún no estaba segura de si se lo diría o no. Le dije que llamara antes de las 10 de la mañana, hora del Pacífico, porque los tiempos de espera eran más cortos antes de la hora del almuerzo de la costa este en su cola. Escuchó todo. Cuando me levanté, él se levantó con el mismo reflejo automático, profundamente entrenado. Parecía querer decir algo para lo que no tenía las palabras correctas, lo cual en mi experiencia es la descripción más precisa de Ricardo Pérez en los momentos que más han importado. Cuídate, papá, dije. Caminé hacia la puerta. En el pasillo, Marcos estaba recostado contra la pared con los brazos cruzados y su taza de café en una mano, no espiando, solo presente, como siempre estaba presente cuando importaba. Me ofreció mi taza de café, que había dejado en su encimera cuando llegué. La tomé. Salí. El PDX por la mañana temprano tiene una cualidad que le es particular y que nunca he podido encontrar en ningún otro aeropuerto. Algo sobre la luz, los tragaluces, en la terminal principal, dejan pasar un amanecer gris-blanco del Pacífico noroeste que es más suave que la luz fluorescente y más cálido que el nublado. Y los techos de Abeto Douglas hacen algo con el sonido que hace que incluso una concurrida sala de embarque se sienta menos como una máquina y más como un lugar donde la gente realmente está. He volado desde este aeropuerto 31 veces en mi vida profesional. Lo sé porque guardé los recibos. Estaba en la fila de seguridad a las 6:48 de un miércoles por la mañana de noviembre con una bolsa para portátil, un equipaje de mano y un café grande del carrito cerca de Seagates, mezcla etíope, negro, que preparan bien. Y que es una de las cosas que echaré de menos de Portland de una manera específica y sin complicaciones que no requiere más examen. La fila se movió. Yo me moví con ella. Al otro lado de la seguridad, encontré el puesto de Powell's Books cerca de la puerta C10 y me quedé en él durante 6 minutos, mirando los libros de bolsillo en la mesa de nueva ficción. No compré nada. No estaba buscando una historia escrita por otra persona. Tenía un documento de consultoría en mi portátil que quería terminar antes de aterrizar y un segundo documento de marco para los primeros 90 días con el equipo de Austin que había empezado y abandonado 2 veces y que ahora estaba lista para empezar de nuevo correctamente. Encontré un asiento en la puerta C14 junto a la ventana. La pista aún estaba medio oscura, el personal de tierra y sus chalecos naranjas moviéndose alrededor de un avión que estaba siendo preparado para una salida anterior. Un carrito pasó con contenedores de equipaje apilados. Un hombre con un chaleco reflectante estaba en el ala y miró algo, decidió que estaba bien y se alejó. Mi teléfono vibró. Marcos. Buen vuelo. Lo miré por un momento. 9 años de amistad. 37 comidas compartidas que podría identificar por su nombre. Un sofá. 2 crisis profesionales por su parte y 3 por la mía. Y esta era la destilación, 2 palabras a las 6:53 de la mañana, que era más que suficiente. Respondí. Seguía asumiendo la pérdida para que ellos no tuvieran que hacerlo. He terminado de operar con déficit. Pasaron 3 segundos. Adelante. Puse el teléfono boca abajo en el asiento de al lado y abrí mi portátil.
El documento de consultoría tenía 14 páginas y yo estaba en la página 9, que era la sección sobre los plazos de integración, la parte donde estaba el trabajo real. La parte que requería no solo conocer los números, sino entender lo que los números intentaban decir sobre la organización detrás de ellos. Había sido analista financiera durante 8 años, lo que significaba que había pasado 8 años aprendiendo que los números nunca son realmente sobre los números. Son sobre las decisiones que los produjeron y las personas que tomaron esas decisiones y de que tenían miedo esas personas cuando lo hicieron. Leí lo que había escrito en la página 9. Borré un párrafo que no se ganaba su lugar y escribí uno mejor. Pasé a la página 10. A las 7:21, mi mente se dirigió brevemente a Beaverton, no a la casa específicamente, ni a la mesa de la cocina, ni al nivel dividido, ni a la luz del porche que había estado encendida cuando me fui, sino al hecho general de ello, la forma en que piensas en un lugar que solías conocer bien. Pensé, ¿qué está pasando allí ahora mismo? Pensé, son las 7:21, así que Elena probablemente está en la cocina, y Ricardo probablemente se ha levantado desde las 6, y Camila probablemente todavía está dormida, porque Camila siempre ha dormido hasta que la situación requiere que esté despierta. Mantengo el pensamiento por un momento. Lo examiné de la forma en que examino todas las cosas de las que no estoy segura, buscando de qué estaba hecho realmente debajo de la superficie. Y lo que encontré fue esto. No lo sabía. No sabía lo que estaba pasando en esa casa ahora mismo. No sabía si la llamada a First Pacific se había hecho, o si Delgado había contestado, o si la conversación de reestructuración había ido como pueden ir esas conversaciones cuando las abordas correctamente. No sabía si Camila seguía publicando sobre bancos en Facebook, o si había pasado alguna otra frustración. Descubrí que estaba bien con no saber. Eso era nuevo. O no nuevo, se había estado construyendo a lo largo de 92 días. Acumulándose como el interés se acumula, silenciosamente y sin anuncio, hasta que revisas el saldo una mañana y es diferente de lo que era. Algunos silencios son vacíos en los que caes. Algunos silencios son solo espacio, espacio para construir algo que no tiene que tener en cuenta los gastos generales de nadie más. Había estado llenando el espacio de otras personas con mi propia sustancia durante 15 años. Volví a la página 10. La puerta de embarque se llenó gradualmente, como suelen hacerlo las puertas de embarque, primero las familias. Luego los viajeros de negocios que calculaban su llegada con precisión. Luego las personas que se habían equivocado de puerta y se dieron cuenta con suficiente margen para arreglarlo. Una niña al otro lado del pasillo comía un muffin con la absorción total que los niños dedican a la comida, el muffin requiriendo toda su atención profesional. Un hombre con un traje gris estaba en una llamada, su voz baja y cuidadosa, la voz de alguien que entregaba información que la otra persona al teléfono no iba a disfrutar. Llamaron al embarque a las 7:49. Cerré mi portátil. Me puse en la fila con mi equipaje de mano y no pensé en nada en particular, ni en Austin, ni en Portland, ni en el documento de consultoría o el marco o la casa de Cannon Beach que estaría acogiendo a una familia de Seattle durante Acción de Gracias mientras yo montaba una nueva cocina en el lado este de una ciudad que había visitado 2 veces, pero en la que aún no había vivido. Pensé en el café etíope, y si el lugar de la esquina cerca de mi nuevo apartamento que Marcos había encontrado en Google Maps y me había enviado un mensaje sin comentarios sería tan bueno. Mostré mi tarjeta de embarque. Caminé por la pasarela de acceso. La pasarela olía a aire reciclado y al tenue calor industrial de los sistemas de los aviones haciendo lo que los sistemas de los aviones hacen, que es funcionar de forma continua y fiable y sin requerir que nadie piense en ellos. Siempre he encontrado esta cualidad en las máquinas discretamente admirable. Encontré mi asiento. Ventana, que había seleccionado no por sentimentalismo, sino porque trabajo mejor con luz natural en el lado izquierdo de la pantalla. Puse mi bolsa de portátil debajo del asiento de enfrente y mi equipaje de mano en el compartimento superior, y me senté y miré la pista. Donde el personal de tierra terminaba el último de sus trabajos con la eficiencia concentrada de personas que hacen las mismas cosas correctamente todos los días y sienten una satisfacción profesional al hacerlas bien. Las puertas se cerraron. El avión retrocedió. Portland pasó por la ventana y luego desapareció, reemplazado por la calle de rodaje y luego la pista, y luego la particular suspensión del momento antes de que un avión se comprometa con la velocidad. No pegué la cara al cristal. No busqué nada en la distancia media.
¿Qué había que ver que no hubiera visto ya? Despegamos. Las nubes subieron rápidamente, espesas nubes de noviembre, del tipo que se cierra detrás de ti como una cortina, y Portland desapareció en menos de un minuto. Debajo de mí, en algún lugar, estaban el Willamette y las West Hills, y una casa de 2 niveles en Beaverton y una cafetería en NW23, y una garza en una roca que probablemente todavía estaba allí, de pie en la quietud precisa de algo que había decidido dónde iba a estar. Y estaba allí completamente. Abrí mi portátil. La página 10 seguía en la pantalla, el cursor parpadeando al final de la última frase que había escrito, esperando con la paciencia de algo que no tenía opinión sobre cuánto tiempo tardaba. Empecé a escribir, había pasado 15 años como la red de seguridad de otra persona. Resulta que una red de seguridad tensada el tiempo suficiente se convierte en una jaula. Corté el cordón en algún lugar sobre la costa de Oregón, a 34.000 pies, en medio de una frase sobre los plazos de integración, sin ceremonia y sin mirar hacia abajo. Debajo de mí, en algún lugar entre las nubes, Oregón se veía exactamente como lo que era, algo por lo que ya había pagado.